Bienvenido a un nuevo video acerca de Microsoft Excel. Seguimos aprendiendo los menús básicos de Excel para poder después hacer cosas un poco más complejas. Y pues en el video anterior observamos la función de la parte de archivo. En archivo, como lo vimos, es esta ventanita que está al principio de mi libro de Excel. ¿Ok? Pues lo que hace a grandes rasgos es abrir archivos que yo haya tenido anteriormente eh, abiertos y usado. Y también en la opción de abrir, si yo le doy clic y le doy en examinar, pues me van a aparecer las opciones para abrir un libro de Excel que estén guardadas en nuestros documentos o en el escritorio o en los lugares que nosotros los tengamos. Bien, pues eso es lo que vimos en el video anterior. También en el video anterior vimos qué significa el menú inicio, para qué me sirve la primera parte, como lo vimos, que eran estas. Recordaremos que estas partes de aquí me servían para darle formato a mi celda de Excel. Si yo tengo un texto, lo puedo centrar, lo puedo darle, recordemos esta parte de aquí, el botón eh, de ajustar texto, de alinear el texto, de centrarlo, de colocarlo justificado o de hacer cargado hacia la derecha o cargado hacia la izquierda. La formato de general, si era un número, etcétera. Y bueno, pues eso fue lo que vimos en el video anterior. Ahora vamos a ver qué significa el menú insertar, ¿vale? Que eso fue lo que nos habíamos quedado en el video anterior. Entonces, el menú insertar me va a servir, como su nombre lo dice, para poder crear formas o colocar formas dentro de mi libro de Excel para después en ellas, pues no sé, lo que esté haciendo, pues generar, ya sea que yo le ponga texto o que esté haciendo figuras dentro de mi Excel. Es muy similar a lo que se hace, por ejemplo, en Word o, por ejemplo, en PowerPoint, donde también colocamos figuras. Y bueno, pues en Excel muchas veces nos va a servir para darnos una guía, digamos, o así, de cómo funciona nuestra hoja de Excel, por ejemplo, un formato de figuras, ¿no? De cuadros de Excel, etcétera. Digamos, de cómo está funcionando nuestro cálculo. Entonces, para eso me va a servir dar ilustraciones o figuras, etcétera. De igual forma, tenemos opciones que se llaman tablas dinámicas. Estas me van a servir para resumir información. Es decir, si yo tengo varias columnas en esta parte y yo quisiera verlas de cierta manera, o sea, más resumidas o ver una información más detallada, pues puedo generar una tabla dinámica y me va a generar esa función, generar una forma más resumida de lo que estoy haciendo. Eso es lo que a grandes rasgos genera una tabla dinámica. Si yo creo una tabla, bueno, pues cuando yo creo una tabla se forma algo muy similar a una tabla dinámica, solamente que dentro de mi portada de Excel, ¿de acuerdo? Y dentro de esa tabla dinámica también voy a poner colocar filtros, al menos en la función de Microsoft Windows Excel 2016, donde puedo poner segmentaciones. Y estas segmentaciones son muy similares a los filtros que generan las tablas dinámicas. Pero bueno, lo veremos en otro video cuando hablemos de tablas dinámicas. Por el momento, bueno, pues estos son los menús donde los podemos encontrar. El menú insertar. Bien, ¿qué más? Bueno, pues aquí en complementos hay algunas opciones que tiene Microsoft Excel que te van a permitir ya sea obtener complementos de Excel o algunos complementos que nosotros tengamos guardados. En mi caso no tengo ninguno. Entonces, bueno, esta ventana probablemente no la ocupemos. En la parte de gráficas, bueno, si yo tengo algunos datos y yo quisiera verlos resumidos o vistos desde otro ángulo, desde otra forma, bueno, pues para eso me van a servir los gráficos que sirven a grandes rasgos para detallar información, para verla de otra manera, para entender qué está sucediendo dentro de mis datos. Entonces, para eso me van a servir los gráficos. Hay muchas opciones en Excel que pueden ser los más comunes, pues los gráficos de círculos, ¿no? Los pasteles, los gráficos de barras, o los gráficos de dispersión, o los histogramas, bueno, etcétera. Excel tiene muchas funciones, los mismos que me van a servir para detallar información. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues tenemos, estas de aquí también sirven, igual son gráficas y van a servir tanto como para hacerlas como para generarlas dentro de mi tabla dinámica. Comentarios, bueno, si yo quiero comentar una celda, es decir, que estoy utilizando una celda y bueno, a lo mejor cuando yo mande este archivo y otra persona no sepa qué fue lo que estamos haciendo, pues ponemos comentario de que esta fórmula sirve para esto o esta columna me está dando este resultado. Entonces, para eso me va a servir la opción de comentarios, me genera este cuadrito y aquí yo puedo poner un nombre, ¿no? O poner lo que yo quiera.
Símbolos, bueno, pues en símbolos tenemos el poder insertar ecuaciones matemáticas que te da por defecto. Si tú seleccionas una, se te va a desplegar un menú aparte donde tú puedes editar la ecuación como a ti como lo sea requerido, como tú la puedes estar usando. Símbolos, aquí le di sin querer, pero bueno, a grandes rasgos esto es lo que genera. Símbolos que no vemos habitualmente en nuestro teclado. ¿Dónde estarán? O muchas veces, por ejemplo, si no encontramos el símbolo de potencia, bueno, pues si no lo encuentras lo puedes poner desde aquí y automáticamente Excel te lo reconoce. Bueno, a veces puede pasar ese es el problema, digamos, común dentro de Excel, de encontrar algunos símbolos. Bien, pues eso es a grandes rasgos lo que hace la opción de insertar. Aquí noten, fíjense, cuando yo le di clic aquí le voy a dar otra vez, se ponen en gris algunas opciones porque significa que estoy justamente seleccionando esta celda para poner algún texto. Mientras yo vaya a ingresar información dentro de Excel, muchas de las barras de opciones no van a estar disponibles, no voy a poder poner todas, obviamente símbolos sí, si yo quiero poner un símbolo, ecuaciones, ¿no? O sea, no puedo poner cierta información en una sola celda de Excel, entonces eso es lo que pasa cuando tú seleccionas el interior de una celda. Bien, disposición de página, bueno, pues si vamos a imprimir una página, si las vamos a exportar para que se genere un PDF o simplemente vamos a imprimir en una hoja en físico, pues para esto me va a servir este menú. Hablaremos un poco más detallado en otro momento, pero a grandes rasgos simplemente delimita las áreas de impresión. Fórmulas, bueno, pues si yo genero una fórmula, ya sea que yo la esté creando desde el menú de función, o yo quiero, no sé cuál sea una función dentro de Excel y quiero buscarla, si no sabes cuál es, puedes buscar todas las funciones que aparecen en esta parte, en el parte de fórmulas. Aquí en insertar fórmula, por ejemplo, si ustedes seleccionan, por ejemplo, esta de base de datos, pues aquí les van a dar algunas opciones, ¿no? Si seleccionamos texto, por ejemplo, pues nos van a poder elegir una u otra. ¿De acuerdo? Bueno, en asignar nombres, bueno, aquí vamos a hacer una nota. Ok. ¿Listo? Bien, asignar nombres, lo tenemos en la parte de aquí arriba. Esto me va a servir para poder dar nombres a algún número, ¿no? Algún formato que yo esté utilizando, algún dato que siempre esté utilizando, pues yo puedo asignarle un nombre y hacer cálculos a partir de él mismo. O también funciona con rangos, es decir, si yo, por ejemplo, selecciono esta parte de aquí, noten que estoy seleccionando desde la casilla A1 hasta la casilla G13, pues varias cosas. Aquí noten que me pone un texto A1, siempre que en esta parte de aquí otra vez voy a poner con esto. En esta parte de aquí, pues voy a poder seleccionar el rango o una celda, por ejemplo, el valor que yo tenga, entonces es bastante útil. Si ustedes quieren seleccionar este nombre, bueno, pues le voy a dar clic en la parte de aquí donde dice asignar nombre. Entonces noten cuando yo les doy clic, me aparece una ventana, esta ventana que me está apareciendo aquí, que dice nombre. Entonces si yo le doy nombre a esta parte de aquí, por ejemplo, que se llame tabla, y le doy en aceptar, bueno, aquí ya dice que ya existe, entonces tengo que darle otro nombre, vamos a poner tabla 1, esto seguramente no existe, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, miren, cuando yo escribo aquí tabla 1, pues se selecciona de forma automática ese rango, ¿de acuerdo? Entonces, ese asignar nombres funciona tanto como para una celda en específico o un valor en específico, como para un rango de celdas. Bueno, pues para eso me sirve. Si, por ejemplo, en la siguiente ventana, que se conoce como rastrear precedentes, rastrear dependientes, pues se refiere a no a otra cosa más que a las fórmulas que yo estoy utilizando. Por ejemplo, muchas veces cuando estoy generando una fórmula en Excel, se crean círculos, es decir, que esa fórmula que estoy utilizando se está ocupando a su vez para generar otra fórmula y se está volviendo un círculo, es decir, se está tomando ese mismo valor para otra fórmula. Entonces aquí yo puedo darme cuenta de qué es lo que está pasando con esa fórmula y mostrarme cuál podría ser un posible error. Entonces, a grandes rasgos, este menú que está en esta parte me va a servir justamente para eso, para rastrear errores, para comprobar que lo que estoy haciendo sea correcto. Opciones de cálculo, bueno, pues si yo aquí lo veo, pues existe de forma por default automático excepto tablas y manual, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pues si yo lo pongo, por ejemplo, en manual, aquí lo voy a poner en manual, y hago una suma, digamos 5, y acá le voy a poner 9,
Esto, pues, de forma automática, ya sabemos que 5 más 9 me da 14, y aquí está, ¿de acuerdo? Lo hizo de automático, ok, voy a bajar esta fórmula y la voy a poner aquí abajo. Noten que estoy bajando fórmulas, es decir, copié este valor, control C, le di hacia abajo, control V, y noten que, de hecho, aquí me está dando B2 más A2, B3 más A3, es decir, me está tomando este valor más este valor. Sin embargo, el valor me está dando 14. Es decir, si yo agarrara y sumara, por ejemplo, 5 y 4, pues el valor aquí debería ser 9 y sin embargo sigue siendo 14. Si le doy 1 y 2, o 2, 5 o 4, aquí por ejemplo ahora sí 5, y acá menos 7, y noten que no está haciendo nada. Aquí podría pensar que a lo mejor Excel está cometiendo algún error, pero lo cierto es que yo tengo en este momento activado el formato manual. Si yo le doy en automático, entonces de forma automática va a generar todos estos cálculos. ¿Esto es útil? Bueno, pues sí, cuando yo tengo mucha información cargada dentro de muchas hojas de Excel, que a su vez están siendo utilizadas para varias fórmulas, pues eventualmente ese tipo de datos no me va a hacer que se trabe, es decir, si tengo muchas fórmulas, va a generar que se trabe todo mi Excel y todo lo que esté haciendo probablemente se borre. Entonces, para no tener este cuidado con eso, podemos hacerlo por partes y generar opciones de cálculo de forma manual. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Si ustedes ya tienen mucha información y a lo mejor cada vez que ponen una fórmula se empieza a borrar, pues probablemente sea por eso, porque a lo mejor se están haciendo todos los cálculos en automático, Excel no puede guardar todo eso en su memoria y por eso pues termina fallando el programa. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues eso es lo que vemos en fórmulas. En datos, bueno, pues nos sirven para extraer datos de otras fuentes, ya sea que lo tengamos en una base de datos, de Access, o estén en varios libros de Excel, o provengan probablemente de archivos, incluso PDFs, ¿no? PDFs, que a lo mejor tengan una tabla, pues puedo tratar de traer esos datos y ver cómo los carga Excel. Pero bueno, eso es lo que me sirve. Aquí también podemos generar tablas, ¿ok? También podemos, si le doy clic aquí, va a despegar un menú para que yo genere una especie de tabla dinámica con las tablas que yo pueda obtener aquí. Y también me va a servir este de consultas y conexiones. Este, digamos, el de tabla y consultas y conexiones están ligados, ¿de acuerdo? Esto funciona justamente con esto que se llama Power Pivot, que no veremos en este momento, pero para que sepan que pues están ligados, ¿no? Ordenar, bueno, pues si yo tengo una base de datos con varios números o varios textos, por ejemplo, y yo quisiera ordenarlos, pues puedo utilizar esta opción de ordenar datos para que sean, ya sea que vayan en orden alfabético o por orden de día de la semana, digámoslo, o un orden que yo mismo genere o personalizado para que se ordene de esa manera. Filtro, pues lo mismo, yo puedo generar un filtro dentro de mi hoja de Excel para seleccionar cierta información solamente, es bastante útil. Texto en columnas, bueno, pues lo mismo, fíjense que los ponen juntos, porque cuando yo traigo una base de datos externa, muchas veces esos valores que vienen de unas fuentes externas vienen con sus propios caracteres. Entonces, pues yo tengo que ordenarlo dentro de mis rangos de Excel, pues para eso me va a servir texto en columnas, para que yo delimite cómo quiero que se ordene esa información proveniente de una fuente externa. Bueno, pues finalmente vemos la parte de validación de datos en la que me va a servir validar obviamente los datos, es decir, que yo pueda seleccionar de una lista de Excel, genere una especie de ciclo, o no, de que tome solamente estos valores para que tome solamente esos valores en una celda única y no puedan tomar algún otro. De hecho, de eso es bastante útil, lo veremos tal vez en otro video. Quitar duplicados, si yo tengo varios duplicados de textos, es decir, yo tengo un mismo número, por ejemplo, si tengo 5 y 2 y 1, y aquí voy a poner otra vez 1 y 2 y 3, y yo quiero que quite los unos porque no me sirven, bueno, pues le doy clic en quitar duplicados y de forma rápida me quito todos los unos y los números que estén duplicados, me aparece un letrero donde, a ver si quieren voy a dar control Z para verlo otra vez. Ok, aquí quitar duplicados. Me dice que quitaron dos duplicados porque existían dos valores que estaban repetidos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso me va a servir el quitar duplicados. ¿Cuáles duplicados tenía? Bueno, pues el 2 y el 1 estaban repetidos, ¿de acuerdo? Ok. Bien, lo regresé para volverla a tener la información, pero ahorita no lo vamos a estar viendo. Tal vez volvamos a ver otro video sobre este uso de estas dos herramientas. Y bueno, pues nada, pues esto creo que ha sido todo por el video.
En las partes de vista, pues solamente son los saltos de página, cómo puedo delimitar mi área de trabajo para que solamente en ese lado o en ese rango trabaje y no me salga de una vista que yo quiero imprimir. Y revisar, bueno, pues me sirve para ver la ortografía que yo estoy utilizando dentro de mi libro Excel y que no tenga ese tipo de problemas, ¿no? Muy común o muy utilizado en Word, pero en Excel probablemente no tanto. Programador es una ventana que está aparte dentro de Excel, que sirve para programar y hacer de forma automática todo lo que yo esté haciendo, pero es una propiedad aparte de Excel que no veremos en este video al menos. Y bueno, pues finalmente ayuda, pues si ustedes tienen dudas con Microsoft Excel, siempre pueden contactarse con soporte técnico, con las propias personas de Microsoft que les ayudarán para su manejo o para que les resuelvan dudas. También les recomiendo que entren a la página de Microsoft, donde pues también pueden encontrar detalles acerca de las fórmulas, de cómo utilizarlas. Y pues nada, pues eso es todo. Muchas gracias. Bye.